Hay una extraña ironía en nuestra existencia. La única persona con la que estás las 24 horas del día es, curiosamente, aquella a la que sientes que tienes que elegir, como si fuera una opción más en un menú, y si te dijera que el mayor obstáculo para lograrlo es precisamente ese tú, que con tanto esfuerzo intentas salvar. Es ese momento en que dices, sí, queriendo decir no, y luego te sientes culpable por ambas cosas. Un juego cósmico bastante agotador, ¿no te parece? Este cansancio es solo la superficie de un juego mucho más profundo que hemos olvidado. Si algo de esto ya empieza a resonar en ti, un simple gesto ayuda a que esta conversación llegue a otros que, como nosotros, están intentando recordar las reglas. Este juego cósmico, esta agotadora batalla interna, se parece mucho a algo que quizás puedas visualizar con bastante claridad. Imagínate por un momento que eres un pequeño corcho flotando en un inmenso río. Ese río es la vida, la existencia misma. Al principio, como corcho, crees que eres un navegante experto, el capitán de tu propio destino. Luchas contra la corriente cuando parece que te aleja de una orilla soleada, intentas remar con una fuerza que no tienes para ir más rápido que el flujo natural, y te aferras con desesperación a las ramas que cuelgan por miedo a los rápidos que se escuchan a lo lejos. Vemos que, en su pánico, intenta construir pequeñas fortalezas en las orillas con ramitas y hojas, llamándolas mis límites, sin darse cuenta de que el río siempre las deshará. Lo vemos contando cuántas veces un trozo de madera flota a su lado, llevando un registro mental de si le debe algo, o si ese trozo de madera le debe a él. Y lo vemos mirándose en el reflejo del agua, tratando de encontrar su auténtica forma de corcho, frustrado porque la imagen cambia con cada onda, con cada reflejo de luz. El arquitecto, el contable y el cazador, todo en un pequeño y agotado trozo de madera que ha olvidado que su única y gloriosa función es flotar. Y esto nos lleva, de forma natural, al cuarto gran patrón, quizás el más ruidoso y agotador de todos. Es el patrón del general de las batallas personales. Este es el juego en el que vemos la vida no como un flujo o una danza, sino como una serie de batallas que hay que ganar. La vida se convierte en un campo de guerra. Hay una batalla contra ese jefe que no te valora, una campaña contra esos suegros que te juzgan, una guerra de trincheras contra tus propios malos hábitos, una escaramuza diaria en el tráfico. Maldices los remolinos que te desvían de lo que tú habías decidido que era tu camino. Este esfuerzo agotador, esta lucha constante del pequeño corcho que pretende ser capitán, esa es la versión popular de elegirse a uno mismo. Es la idea de que debes controlar tu trayectoria, imponer tu voluntad sobre el vasto e indiferente río. Y lo reconoces en tu vida, ¿verdad? Es esa frustración que sientes al ver a otros corchos que parecen avanzar más rápido, que parecen haber encontrado un atajo en la corriente que a ti se te escapa. Es el pánico sutil que emerge cuando no puedes ver el destino final, cuando el río se adentra en un cañón oscuro y no tienes ni idea de lo que viene después. Es el agotamiento profundo de tener que estar siempre alerta, siempre calculando, siempre resistiendo. Si esta imagen te resuena, si has sentido ese cansancio de ser un corcho que lucha, no es porque estés navegando mal. Es porque te han contado una historia equivocada sobre la naturaleza del viaje. Te han convencido de que eres un capitán, cuando tu verdadera naturaleza es mucho más simple y mucho más grandiosa. Pero este juego del corcho capitán no es un error único. Se manifiesta en nuestra vida de formas increíblemente sutiles, casi invisibles, patrones de comportamiento que confundimos con amor propio pero que solo refuerzan nuestra lucha. Y en este escenario, elegirte a ti mismo se convierte en una estrategia militar. Significa ganar estas guerras. Significa tener la última palabra, demostrar tu punto, defender tu territorio y asegurarte de que el enemigo se retire. Psicológicamente, es una estrategia brillante del ego. El ego, esa identidad contraída que creemos ser, necesita un enemigo para sentirse real. Un rey necesita un reino, y un general necesita una guerra. Si no hay un otro, contra el que luchar, ¿contra qué me defino? ¿Quién soy yo si no soy el que tiene la razón, el que fue herido, el que lucha por la justicia en su pequeño universo? El conflicto externo es una proyección de un profundo conflicto interno. Externalizamos la guerra para no tener que enfrentar la inquietante sensación de que la lucha real está dentro de nosotros. El gran y cómico paradoxo de este juego es que cuanto más luchas para afirmar tu posición, más resistencia creas en el mundo. Es como empujar una pared. La pared no empujaba hasta que tú empezaste a hacerlo.
Al definir a alguien como tu enemigo, le das el guión perfecto para que actúe como tal. Creas un universo que constantemente valida tu creencia de que la vida es una lucha. Y te preguntas por qué estás tan cansado. A lo largo de nuestro viaje de hoy, vamos a iluminar 5 de estos patrones fundamentales. Si sientes que es el momento de dejar de luchar contra la corriente, y descubrir cómo es realmente danzar con el río de tu propia vida, entonces considera suscribirte y acompañarnos en esta travesía. El primer patrón, y quizás el más común de todos, es aquel en el que intentamos elegirnos a nosotros mismos construyendo una fortaleza, para luego descubrir, con una ironía desoladora, que nos hemos encerrado dentro. Hablemos del arquitecto de nuestra propia y solitaria prisión. Así que ahí estamos, flotando, pequeños corchos en el inmenso río de la vida, convencidos de que somos capitanes, luchando contra la corriente, agotados por el esfuerzo de dirigir un viaje cuyo destino desconocemos. Y en medio de este cansancio, escuchamos una voz, un mantra moderno que promete la salvación: elígete a ti mismo. ¿Pero qué significa realmente? ¿Cómo lo hacemos? Y es aquí donde el juego se vuelve fascinante, porque nuestro primer instinto casi siempre es construir. Y así nace el primer gran jugador en este juego olvidado. El arquitecto de la fortaleza interior es ese impulso casi heroico de levantar muros, de trazar fronteras emocionales con la precisión de un cartógrafo militar. Lo llamamos poner límites saludables, y en su intención más pura, lo es. Vives en un estado de estrés crónico, de resentimiento latente, con los músculos siempre tensos, esperando el próximo ataque. Tu sistema nervioso no distingue entre un tigre real y una discusión imaginaria que tienes en la ducha con tu cuñado. Para él, la guerra es real. Y las consecuencias son una vida vivida bajo asedio, donde cada interacción es una posible amenaza, y cada día es una batalla por la supervivencia. Pero aquí viene el insight que lo cambia todo, el momento en que el general se da cuenta de que ha estado luchando contra fantasmas. La revelación es que el único enemigo real era tu propia resistencia al flujo de la vida. La guerra no termina cuando ganas. La guerra termina cuando te das cuenta de que nunca hubo dos bandos. Solo había uno, pretendiendo ser dos para poder jugar al emocionante juego de la guerra. Al deponer las armas, no estás rindiéndote al enemigo, te estás rindiendo a la realidad. Estás dejando de alimentar el conflicto con tu energía. Y milagrosamente, cuando dejas de luchar, el enemigo a menudo se desarma, porque su papel en tu obra de teatro ha terminado. Ya no le necesitas para definirte. La verdadera elección de ti mismo no es ganar la batalla, sino darte cuenta de que no hay ninguna batalla que pelear. Pero si miras de cerca, con honestidad, a menudo es un acto de miedo disfrazado de poder. Es el intento desesperado de solidificar una identidad que, en el fondo, sentimos tan frágil como el vapor. La sociedad nos enseñó desde niños que somos entidades separadas, que debemos proteger nuestro espacio, defender nuestro ser. Y tiene todo el sentido del mundo que, para protegernos de ser heridos, absorbidos o aniquilados por el mundo, construyamos una fortaleza. El único problema, el chiste cósmico, es que terminamos construyendo una prisión y llamándola hogar. Piensa en Laura. Durante años cada conversación con su madre era como caminar por un campo de minas emocionales. Una crítica sutil aquí, un consejo no pedido allá, y cada vez, Laura sentía cómo su energía se drenaba. Un día, después de leer un libro de autoayuda, decidió elegirse a sí misma. Pasó una semana entera ensayando un discurso, sintiendo el nudo en el estómago cada vez que lo repetía. Finalmente, con el teléfono frío en su mano temblorosa, llamó a su madre y levantó el muro. Le dijo con voz firme que no aceptaría más críticas. Colgó y esperó sentir la liberación, la paz. Pero no llegó. En su lugar llegó la obsesión. Pasó las siguientes 2 semanas revisando su teléfono cada 5 minutos, esperando una disculpa que nunca llegó. Es el cese de todas las hostilidades internas y externas. Es la paz que llega no como una victoria, sino como una rendición a lo que es. ¿Puedes sentir la profunda liberación en esto? Dejar de ser el general de tu propia vida. Dejar de planificar estrategias, de anticipar ataques, de lamerte las heridas de batallas pasadas. Pero cuidado. Porque justo aquí, en este espacio de aparente paz, se esconde la trampa más sutil. Hemos desmantelado al arquitecto, al contable, al cazador, y ahora al general. Parecería que el trabajo está hecho.
Pero, ¿y si te dijera que estos 4 patrones son solo los soldados de infantería de un juego mucho más profundo? ¿Y si la idea misma de dejar de luchar se convierte en la nueva batalla? Hemos estado explorando cómo el intento de elegirnos a nosotros mismos nos lleva a construir muros, llevar cuentas, perseguir fantasmas y luchar en guerras imaginarias. Pero hay un último patrón, el más oculto, el director de toda esta obra. Un patrón tan fundamental que ni siquiera lo vemos como un patrón sino como la realidad misma. Y es al exponer este último velo cuando todo el castillo de naipes se derrumba. Lo que viene a continuación es el corazón de la cuestión. Es el juego del que todos los demás juegos son solo una sombra. Repetía la conversación en su cabeza, buscando fallos en su ejecución. Se sentía atrapada entre una furia autojustificada y una culpa corrosiva. El límite no la había liberado. Se había convertido en el centro de su universo emocional. Hablando con un amigo se quejó. Es que mi madre no respeta mi límite. Y el amigo, con una simpleza devastadora, le preguntó. ¿Y por qué necesitas que lo respete? El límite es para ti, no para ella. En ese instante, Laura vio el juego. No buscaba paz. Buscaba ganar. Quería que su madre cambiara para que ella pudiera sentirse bien. La verdadera elección no era levantar un muro, sino darse cuenta de que las palabras de su madre eran solo piedras que ella misma decidía recoger. Si has sentido alguna vez cómo un límite que pusiste para protegerte se convirtió en el centro de tu campo de batalla personal, comparte en los comentarios qué fue lo que reconociste en la historia de Laura. Y la consecuencia con el paso lento de los años es un tipo sutil de soledad. Un ladrillo hoy, otro mañana. Una frontera aquí, una muralla allá. Y sin darte cuenta, vives en una celda con vistas a un mundo que temes, pero que también anhelas. Te vuelves el guardián de tu propia prisión, un trabajo a tiempo completo que te deja exhausto y te desconecta del flujo mismo de la vida que intentabas proteger. Prepárate, porque estamos a punto de mirar directamente al mago detrás de la cortina. Y aquí, al deponer las armas del general, nos encontramos en el corazón del laberinto, en el centro silencioso de la tormenta que hemos estado explorando. Porque cada patrón que hemos visto hasta ahora, cada muro construido, cada favor contado, cada batalla librada, se hacía en nombre de algo. Se hacía para proteger, para servir, para defender a un rey. Y la pregunta que queda flotando en el aire es, ¿quién es ese rey? Llegamos así al quinto y último patrón, el más sutil, el más poético, y quizás el más engañoso de todos. Es el patrón que se esconde detrás de todos los demás, el motor silencioso del juego. Lo llamaremos el cazador del yo auténtico. Este es el impulso que nos lleva a una búsqueda interminable de una versión final, pura y estable de nosotros mismos. Como si fuera un tesoro escondido en una isla lejana o el último nivel de un videojuego. Es la creencia de que, en algún lugar dentro o fuera de nosotros, existe un yo esencial, un núcleo inmutable, y que nuestra misión en la vida es encontrarlo, pulirlo, y luego presentarlo al mundo. Piensa en ello, el arquitecto construía muros para proteger a este yo auténtico de la contaminación del mundo. Te dices a ti mismo que estás a salvo, pero la seguridad se siente extrañamente parecida al aislamiento. La revelación liberadora llega cuando dejas de mirar los muros, y empiezas a cuestionar qué es exactamente lo que crees que están protegiendo. Y si la verdadera seguridad no viniera de construir muros, sino de darte cuenta de que no hay nada frágil en ti que necesite ser protegido. Y si tu verdadero ser no fuera el tesoro encerrado en el castillo, sino el paisaje entero, incluyendo a los supuestos invasores. Pero claro, una vez que estás a salvo dentro de tu fortaleza, surge un nuevo problema, una nueva capa del juego. ¿Cómo gestionas los recursos que tienes dentro? ¿Cómo te aseguras de que nadie te quite lo poco que te queda? Y esto nos lleva directamente a nuestro segundo jugador, un personaje obsesionado con el equilibrio de las cuentas. Y así, una vez que hemos construido los muros de nuestra pequeña fortaleza interior, surge una pregunta lógica, casi administrativa. ¿Cómo gestionamos el comercio transfronterizo? Si ya hemos definido un yo aquí dentro y un ellos allá afuera, es natural que empecemos a vigilar lo que entra y lo que sale. Y con esa vigilancia, sin darnos cuenta, adoptamos un nuevo papel en este gran teatro. Pasamos de ser el arquitecto de la prisión, a convertirnos en su meticuloso contable. El contable medía favores para que este yo no se empobreciera. El general luchaba guerras para defender su honor. Todos eran sirvientes leales de este rey fantasma,
de esta idea de un yo, que necesita ser encontrado y defendido. Esta búsqueda nace de una profunda incomodidad con la naturaleza misma de la vida, su fluidez, su cambio constante. Queremos una definición, una etiqueta final que podamos llevar con orgullo. Soy esto. Un concepto sólido, al que aferrarnos mientras el río de la existencia fluye a nuestro alrededor. Es la aspiración del corcho a convertirse en una roca. Vemos a este cazador en todas partes, a menudo disfrazado de virtud. Lo vemos en el artista que se niega a pintar hasta que encuentre su estilo auténtico, y pasa años paralizado por la búsqueda de una voz que solo se encuentra en el acto de pintar. Lo vemos en la persona que viaja por el mundo para encontrarse a sí misma, llevando la misma mente, las mismas ansiedades y los mismos patrones a cada nuevo paisaje, esperando que una montaña o un océano le revele un secreto que siempre ha llevado dentro. Lo vemos sobre todo, en el buscador espiritual que medita durante horas para destruir el ego, sin darse cuenta de que la propia búsqueda de la aniquilación del ego, es el juego más refinado y vanidoso que el ego podría inventar. Este es el segundo patrón, una capa más profunda del juego, el contable de los favores emocionales. Es esa sutil pero persistente tendencia a llevar un registro mental de lo que damos y lo que recibimos. Elegirte a ti mismo, bajo esta lógica, se transforma en una auditoría constante para asegurar que tu balance emocional, tu cuenta corriente de afecto y energía, siempre esté en números positivos. El mecanismo psicológico que lo alimenta es una de las ilusiones más profundas y extendidas, la creencia en la escasez. Nos han enseñado que el amor, el tiempo, la atención y la energía son recursos finitos, como el dinero en un banco. Si das demasiado, te quedas sin nada. Si alguien no te devuelve lo que le diste, te ha estafado. Así que, por pura supervivencia, te conviertes en un celoso guardián de tus activos emocionales. El problema, claro, es que intentas aplicar las reglas de la economía a un dominio donde no tienen ningún sentido. Es como intentar comprar un trozo del cielo, o vender el sonido de la lluvia. Pensemos en Marcos. Marcos es el amigo que todos querrían tener. Siempre está ahí. Cuando su amiga Elena necesitó ayuda para mudarse, él sacrificó su sábado entero, cargando cajas bajo el sol, sintiendo ese cálido resplandor de ser un buen amigo. Y aquí reside la broma cósmica, el gran paradoxo de esta cacería. Cuanto más persigues una versión fija y auténtica de ti mismo, más te alejas de tu verdadera naturaleza, que no es una cosa estática, sino un proceso dinámico. No eres una estatua, eres un baile. El resultado es una frustración perpetua, una sensación constante de no ser suficientemente tú, de vivir siempre un paso por detrás de un ideal que tú mismo has creado. Es el agotamiento de perseguir tu propia sombra. Pero, ¿y si te dijera que no hay ningún tesoro que encontrar? ¿Y si la búsqueda misma fuera la ilusión fundamental que alimenta todo el juego? Aquí es donde la perspectiva cambia por completo. El chiste cósmico es que ya eres auténtico. Tu confusión es auténtica. Tu búsqueda es auténtica. Tus momentos de sentirte falso son una expresión perfectamente auténtica de tu estado actual. No hay nada que encontrar porque nunca hubo nada perdido. Estabas tan ocupado buscando al cantante, que no te diste cuenta de que eres la canción. La canción entera, con sus notas altas y sus silencios, sus acordes armoniosos y sus disonancias. Y si ese yo auténtico que buscas no fuera un destino al final del camino, sino el camino mismo, con cada paso incierto, cada contradicción y cada instante de gloriosa confusión. Pero en un rincón silencioso de su mente el contable hizo una anotación. Un gran favor. Un depósito significativo en la cuenta de Elena. Unas semanas después, Marcos tiene un día terrible. Su proyecto en el trabajo fue rechazado, se siente perdido y necesita hablar. Llama a Elena, esperando, con toda naturalidad, hacer un retiro de su cuenta. Pero Elena está en medio de una fecha de entrega crucial, estresada, y le dice que no puede hablar en ese momento, y ahí ocurre la magia negra de la contabilidad emocional. La decepción de Marcos no es solo decepción, es una indignación silenciosa, un sentimiento de traición, después de todo lo que hice por ella. De repente, su acto de generosidad se revela como lo que realmente era, una inversión, un préstamo con intereses no declarados. Se da cuenta, con un sabor amargo en la boca, de que no le regaló su sábado a Elena, se lo prestó, esperando que ella firmara un contrato que nunca vio. Su amistad no era una danza, era un negocio, y él se sentía como un inversor estafado.
Cuando juegas a este juego durante suficiente tiempo, las consecuencias se acumulan como un veneno lento. Al principio, es solo una pequeña espina de resentimiento aquí y allá. Luego, empiezas a dudar antes de dar. Si al escuchar esto, sientes que una vieja tensión en tu interior comienza a ceder, si notas el alivio que supone dejar de correr detrás de un fantasma que tú mismo proyectaste. Deja un like. No como un simple clic, sino como una señal para ti mismo de que estás listo para dejar de buscar y empezar a ser. Como un reconocimiento de que la transformación no es convertirte en otra persona, sino aceptar plenamente a la persona que ya eres, ahora mismo. Reconocer a este cazador interior no es una derrota, es el punto de inflexión crucial. Es el momento en que el jugador se da cuenta de que ha estado persiguiendo una pieza del tablero, que él mismo sostenía en la mano todo el tiempo. Es el descubrimiento liberador de que no había nada que proteger, nada que ganar, y sobre todo nada que encontrar. Porque ya está todo aquí. Y ahora que esta pieza central ha sido revelada, ahora que vemos al arquitecto, al contable, al general, y al cazador, no como enemigos sino como roles en un gran drama, podemos empezar a ver el mapa completo del juego. Podemos empezar a unificar todo lo que hemos visto, no para resolver un problema, sino para maravillarnos ante la belleza del diseño. Y ahora, si damos un paso atrás por un momento, podemos empezar a ver el diseño completo del tapiz. Calculas. ¿Vale la pena hacer esto por esta persona? ¿Qué recibiré a cambio? La espontaneidad muere. La generosidad genuina, esa que florece sin motivo, se marchita. Tus relaciones, que deberían ser fuentes de vida, se convierten en una serie de transacciones frías. Con el paso de los años, te encuentras rodeado de gente, pero te sientes profundamente solo, porque ninguna conexión es real. Son solo contratos, deudas y obligaciones. El corazón, que anhela fluir como un río, se convierte en una caja registradora oxidada, y cada interacción deja un eco metálico de vacío. El coste de este juego no es que te quedes sin energía, es que olvidas cómo sentir la alegría de dejarla fluir. Y si la liberación de esta trampa fuera absurdamente simple, y si el problema no fuera el balance de la cuenta, sino la existencia misma de la cuenta. El humor filosófico de todo esto reside en darse cuenta de que estás intentando medir el océano con una cucharilla. El amor, la conexión, la energía vital. No son cosas que posees, no están en tu cuenta bancaria. Son el aire que respiras, el océano en el que flotas. No puedes dar amor, solo puedes ser un canal a través del cual el amor fluye. Cuanto más intentas acapararlo, medirlo y controlarlo, más bloqueas el flujo. Todos estos patrones que hemos explorado, no son problemas aislados que debas resolver uno por uno. No son enemigos distintos en un campo de batalla. Son en realidad, los múltiples disfraces de una única y persistente ilusión. Son las máscaras que se pone el ego para jugar al juego más convincente de todos, el juego de estar separado. Piensa en ello. El arquitecto construye la fortaleza del ego, levantando muros para proteger una identidad que se siente amenazada. Pero, ¿por qué se siente amenazada? Porque el contable de favores emocionales le ha convencido de que el amor es un recurso escaso que debe ser medido y acumulado. Y por supuesto esta contabilidad constante y la vigilancia de las fronteras son agotadoras, lo que da paso al mártir del autocuidado, que convierte el descanso en otra tarea estresante, otro proyecto de optimización del yo. Y cuando el mundo inevitablemente desafía estas fronteras, cuando la vida no se ajusta a la hoja de cálculo, emerge el general de las batallas personales, listo para defender el territorio y demostrar su valía a través del conflicto. Y todo esto, toda esta elaborada obra de teatro, ¿para qué? Para servir al director de la orquesta, al cazador del yo auténtico. Todos los demás roles existen para proteger, pulir y finalmente presentar una versión idealizada de nosotros mismos, un yo, que creemos que, si tan solo pudiéramos encontrarlo y perfeccionarlo, finalmente nos daría permiso para ser felices. El gran paradoxo es que, solo cuando dejas de contar, solo cuando das por el puro placer de dar, te sientes infinitamente abundante, porque dejas de identificarte con la pequeña taza que teme quedarse vacía, y recuerdas que eres el manantial mismo. Ahora, si al escuchar esto sientes una punzada de reconocimiento, una vergüenza sutil por todas las veces que has llevado las cuentas, respira. No es porque seas una persona egoísta o calculadora. Es porque estabas jugando a un juego que te enseñaron para sobrevivir, un juego basado en el miedo a no tener suficiente. Es una de las trampas más humanas que existen.
Si esta conversación te está ayudando a ver las cuerdas invisibles que nos atan y crees que puede ayudar a otros a soltarlas también, dejar tu like es una forma silenciosa y poderosa de expandir esta conciencia. Es un pequeño gesto que nos ayuda a todos a recordar que no estamos solos en este juego. Pero, ¿qué ocurre cuando este esfuerzo constante, ya sea construyendo muros o llevando las cuentas, nos deja completamente agotados? ¿Qué pasa cuando el mismo acto de elegirnos se convierte en una carga insoportable? Naturalmente el sistema nos ofrece una solución preempaquetada, una nueva tarea para añadir a nuestra lista. Y es aquí donde el juego se vuelve aún más sofisticado, aún más deliciosamente irónico, llevándonos a un patrón que muchos confunden con la cúspide de la iluminación personal. ¿Ves la interconexión, verdad? No son 5 problemas. Es un solo sistema, un mecanismo de defensa perfectamente diseñado para mantener viva la creencia de que eres una entidad frágil y separada que necesita luchar para existir. Volvamos a nuestro pequeño corcho en el inmenso río de la vida. Al principio, solo sentía la lucha contra la corriente. Pero ahora, después de este viaje, el corcho comprende algo mucho más profundo. Se da cuenta de que sus intentos de construir un pequeño dique a su alrededor eran el juego del arquitecto. Sus lamentos por los otros corchos que iban más rápido eran la voz del contable. Su esfuerzo frenético por flotar mejor era la trampa del mártir. Su furia contra los remolinos era la guerra del general. Y toda esta actividad sin descanso era impulsada por la creencia de que había un corcho ideal que debía llegar a ser. La nueva capa de significado que se revela ahora es que el río nunca fue el enemigo. El río nunca fue algo externo a lo que el corcho debía enfrentarse. La lucha del corcho no era contra el agua, era contra su propia naturaleza de ser uno con el agua. Toda la energía gastada en ser un buen corcho era la energía que le impedía simplemente ser. Y así, dejamos atrás al contable emocional, a esa parte nuestra que intenta medir el océano del afecto con una cucharilla, siempre con miedo a dar más de lo que recibe. Pero ahora, debemos ir más hondo. Porque los patrones que hemos explorado hasta ahora son como las olas en la superficie, ruidosas, evidentes, agotadoras. Pero el patrón que vamos a observar ahora es la corriente submarina, silenciosa y poderosa, que dirige a todas las demás. Opera en un nivel existencial, tocando el núcleo mismo de la pregunta, ¿quién soy yo? Este es el juego más sutil, y quizás, el más universal de todos, el del cazador del yo auténtico. La premisa es noble, casi poética. Se nos dice, encuéntrate a ti mismo, sé tu versión más auténtica. Y así, nos embarcamos en una búsqueda sagrada, una expedición arqueológica al interior de nuestro ser, para desenterrar esa esencia pura, ese yo verdadero, que yace bajo las capas de condicionamiento social, expectativas familiares y miedos personales. Creemos que si tan solo pudiéramos encontrarlo, como un tesoro perdido, podríamos finalmente elegirlo, y toda nuestra vida encajaría en su lugar. La raíz psicológica de esta búsqueda no es la vanidad. Es algo mucho más profundo. Nace del pánico existencial que nos produce la fluidez de la vida. Nos aterra la idea de no ser una cosa sólida, de ser un proceso en constante cambio, un río sin una forma fija. Llegar hasta este punto del viaje, hasta este lugar de honestidad radical, requiere un coraje inmenso. Es mucho más fácil seguir jugando a ser el arquitecto, el general o el cazador. Mirar de frente estos patrones, sin juicio pero con claridad, es uno de los actos más valientes que un ser humano puede emprender. Si has llegado hasta aquí, y has sentido el eco de estas verdades en tus propios huesos, si has reconocido tu propio rostro en alguna de estas máscaras, honra a ese momento. Reconoce que tu revelación no es solo tuya, es un faro para otros que aún navegan en la niebla del esfuerzo. Por eso, te invito a compartir en los comentarios cuál ha sido el disfraz que más te ha sorprendido descubrir. ¿Qué máscara has decidido, quizás hoy, dejar de pulir? Tu honestidad puede ser el permiso que otro necesita para soltar la suya. Hemos visto cómo todos los caminos del ego, incluso los que parecen más nobles, nos llevan de vuelta a la misma prisión autoimpuesta. Hemos visto que la lucha es la esencia del juego. Pero ¿qué sucede cuando el corcho finalmente deja de luchar? ¿Qué pasa cuando se rinde por completo al flujo del río que siempre fue? ¿Recuerdas que al principio nos preguntábamos quién elige a quién, realmente? Queremos una identidad a la cual aferrarnos, un concepto de yo,
tan sólido como una estatua de mármol, para poder decir, esto soy yo, inmutable y definido. Necesitamos un mapa de nosotros mismos, porque la idea de navegar el territorio sin uno nos parece aterradora. Es el intento final del ego de solidificarse, de convertirse en un objeto en un universo de procesos, para no desaparecer en la corriente. Piensa en Javier. Javier era el arquetipo del hombre que decide elegirse a sí mismo. Después de 15 años en un cubículo corporativo, sintiendo cómo su alma se convertía en una hoja de cálculo, dio el salto. Renunció a su trabajo bien pagado para cumplir el sueño de su vida, abrir una pequeña librería de autor. Un refugio para almas sensibles, un lugar con olor a papel viejo y café recién hecho. En teoría, había escapado del juego, había elegido su yo auténtico. Pero el juego es más sutil que un simple cambio de escenario. Pronto, la librería, su supuesto santuario de libertad, se convirtió en su nueva prisión. Se obsesionaba con las ventas diarias. Sentía una punzada de envidia amarga cuando un cliente salía de su tienda para entrar en la gran cadena de enfrente. Curaba sus estanterías con una precisión casi quirúrgica, y sentía una frustración personal, un ataque directo a su identidad, si los clientes no apreciaban sus selecciones auténticas. Parecía un juego de palabras, una curiosidad filosófica. Pero ahora, desde aquí, la pregunta revela su verdadera naturaleza. Ya no es un acertijo, es la respuesta. La idea de que había un tú separado, un pequeño y valiente corcho que debía tomar la decisión de elegirse a sí mismo, era la última y más brillante trampa del juego. Era la ilusión final de que estaba separado de todo lo demás. La verdad es que el corcho nunca estuvo separado del río. Su lucha, su resistencia, su pánico en los rápidos y su alegría en las aguas tranquilas, todo era el río experimentándose a sí mismo. La liberación no llega cuando el corcho aprende a navegar mejor. Llega cuando se da cuenta de que su única y gloriosa función es flotar, bailar, ser una expresión perfecta del agua que lo sostiene. Su destino no es llegar a un punto final en el mapa. Su destino es el océano, que no es un lugar al que va, sino aquello en lo que se convierte cuando deja de pretender ser solo un corcho. Y sé lo que puedes estar pensando ahora mismo. Una parte de ti puede susurrar. Pero esto suena a rendición, a pasividad. ¿Acaso debo dejar que la vida me pase por encima? Es una resistencia natural. Había dejado de luchar contra su jefe para luchar contra Amazon. Había dejado de buscar la validación en una promoción para buscarla en la reseña de un crítico literario local. El uniforme había cambiado, pero el soldado seguía en guerra. El cazador seguía cazando, solo que ahora la presa era el librero auténtico y exitoso. El coste de este juego es un agotamiento visceral que se acumula en los huesos. Es la sensación perpetua de no ser suficientemente tú. Es vivir en un constante estado de autoevaluación, comparando tu versión actual con una versión idealizada que siempre está un paso por delante, en el futuro. Es la frustración de sentir que, a pesar de todos tus esfuerzos, la máscara que llevas se ha pegado tanto a tu piel que ya no sabes dónde termina ella y dónde empiezas tú. Vives con el peso de una promesa incumplida a ti mismo, la promesa de encontrarte, sintiendo que has fallado en la tarea más importante de todas. Es una jaula con barrotes invisibles, la jaula de la búsqueda perpetua. Un día, mientras Javier reorganizaba por 10ª vez una pila de novelas, sintiendo la ansiedad crecer en su pecho, un anciano entró en la tienda. Ignoró las novedades y los libros más vendidos, se dirigió a un rincón polvoriento, tomó un viejo libro de poesía, se sentó en un sillón desgastado y pasó la siguiente hora completamente absorto, con una leve sonrisa en el rostro. Confundimos el dejar de luchar con el dejar de vivir. Pero no se trata de ser un felpudo cósmico, sino de dejar de gastar tu energía en peleas que no puedes ganar, para que esa misma energía pueda fluir hacia la acción que es verdaderamente tuya, la que nace de la corriente y no en contra de ella. Otra voz quizás dice, ¿y qué pasa con mis sueños, mis metas? ¿Tengo que abandonarlos? Y es una pregunta honesta. Pero, ¿y si tus verdaderos sueños no fueran destinos a los que tienes que llegar luchando, sino corrientes poderosas dentro del mismo río, esperando a que dejes de aferrarte a la orilla para llevarte? Y por supuesto, está la pregunta más importante. Todo esto suena muy bien, pero mi vida es un caos. ¿Cómo se supone que aplique esto mañana, en la oficina, con mi familia? Y tienes toda la razón. Este despertar no es un interruptor que se enciende, es más como una semilla que germina. No puedes forzarla a crecer tirando de ella. Solo puedes crear las condiciones.
quitar las piedras de la resistencia, regarla con tu atención y permitir que la luz de la consciencia haga su trabajo. Es un proceso orgánico, un cambio que ocurre desde dentro, a su propio ritmo. Es simple, pero te aseguro que no siempre es fácil. No compró nada. Simplemente leyó, respiró, y existió en ese espacio. La primera reacción de Javier fue una oleada de irritación. Un cliente que no compra, que ocupa espacio. Pero entonces, algo se rompió en él. Vio al anciano, no como un fracaso comercial, sino como la encarnación misma de su sueño original. Ese hombre estaba viviendo la paz, la conexión, y el disfrute que Javier había querido crear. Y en ese instante, Javier comprendió el chiste cósmico. Él no quería vender libros, él quería ser asterisco como ese anciano, quería la libertad de simplemente disfrutar del momento. Su juego no era sobre construir una librería exitosa, sino sobre demostrarse a sí mismo que era un yo auténtico. Y en esa búsqueda, había perdido de vista la autenticidad misma. Aquí reside el insight liberador, la broma divina que nos libera de la cacería. No hay un yo auténtico que encontrar, porque ya lo eres. Tu confusión es auténtica, tu búsqueda es auténtica, tu sensación de ser un fraude es una expresión perfectamente auténtica de tu estado actual. Has estado intentando encontrar al cantante, sin darte cuenta de que tú eres la canción. La canción no necesita buscarse a sí misma, su naturaleza es ser cantada, momento a momento, no eres una estatua que deba ser desenterrada. Soltar el control del personaje que has interpretado durante toda tu vida requiere un coraje silencioso. Si esta conversación ha tocado una fibra profunda en ti, y sientes que podría ser la brisa suave que otra persona necesita justo en este momento, dejar tu like es una forma silenciosa de pasar la antorcha. No se trata de algoritmos, sino de resonancia, de permitir que estas ideas encuentren su camino a través del vasto río de la consciencia. Ahora, solo queda un último paso. Darnos cuenta de que el juego no termina, simplemente recordamos cómo jugarlo con una sonrisa. Así que aquí estamos, al final de este pequeño viaje por el río. Y la única pregunta que realmente importa, la única que queda flotando en el aire, no es una que yo pueda responder por ti. De hecho, la verdadera belleza es que no necesita una respuesta, la pregunta es simplemente, ¿cuándo decides dejar de luchar? No hay un momento correcto o incorrecto. La corriente no tiene prisa. La elección, si es que podemos llamarla así, te pertenece por completo, en tu propio tiempo y a tu manera. ¿Recuerdas que al principio nos preguntábamos quién elige a quién? Ahora quizás, la pregunta misma se siente un poco extraña. Ya no parece haber un tú aquí, y una vida allá, esperando ser elegida. Eres el río. Y el río no se encuentra a sí mismo, simplemente fluye. La verdadera elección no es encontrar una versión final de ti y aferrarte a ella, sino abrazar tu naturaleza fluida y cambiante. Dejar de buscarte es el acto más radical para, finalmente, encontrarte en todo. Pero, ¿qué sucede cuando la mente, en su astucia, intenta convertir incluso esta comprensión en un nuevo objetivo? ¿Qué pasa cuando dejar de buscar se convierte en la nueva búsqueda? Ese es un laberinto aún más refinado, y es precisamente hacia donde nos dirigimos ahora. Antes de dar ese paso, detengámonos un momento. De los patrones que hemos visto hasta ahora, el arquitecto de la fortaleza, el contable de favores y el cazador del yo auténtico. ¿Cuál de ellos resuena más profundamente en tu experiencia? No para juzgarlo, sino para reconocerlo con una sonrisa amable. Si te apetece, compártelo en los comentarios. A veces, simplemente nombrar al fantasma es el primer paso para ver que nunca fue real. Tomemos un momento, aquí mismo, para hacer una pausa. No para analizar, no para entender, sino simplemente para estar. Respira hondo, y al soltar el aire siente el peso de todo lo que hemos explorado. Siente la arquitectura de tus propias fortalezas. La contabilidad silenciosa en tus relaciones. La agotadora cacería de un tú, que siempre parece estar a un paso de distancia. La ilusión de esa separación era el juego. Y el acto final de elegirte a ti mismo no es un acto de afirmación, sino de rendición. Es el momento en que el corcho, agotado de intentar dirigir, finalmente se relaja. Y en esa relajación, descubre la verdad más profunda. Nunca estuvo separado del río. Cada giro, cada remolino, cada tramo de calma, todo era la expresión perfecta del río manifestándose como un corcho.
Su destino no era un punto en el mapa, su destino siempre fue convertirse en el océano. Quizás toda esta odisea sobre encontrarse y elegirse, nunca se trató realmente de construir un yo mejor. Quizás, solo quizás, el propósito de todo el viaje era cansar al constructor. Agotar al arquitecto de las fortalezas, al contable de los favores, al general de las batallas personales, hasta que finalmente, exhausto, soltara las herramientas, y se diera cuenta de que ya vivía en un paisaje infinito. Permíteme ofrecerte una última pregunta, no para que la respondas ahora, ni para que la compartas, es solo para ti. Si por un solo instante pudieras dejar de ser el narrador de tu historia, el corcho que se cuenta a sí mismo a dónde va. ¿Qué es lo que queda cuando simplemente eres el río? El simple hecho de que hayas permanecido aquí, con la mente y el corazón abiertos, es un testimonio de una profunda honestidad contigo mismo. Si en este momento sientes una punzada de incomodidad, una resistencia, o incluso un leve fastidio con todo esto, es una señal maravillosa. No significa que algo esté mal, significa que algo está despertando. La parte de ti que ha estado jugando a estos juegos con tanta seriedad, está empezando a sentir que el telón está a punto de caer. Esa resistencia es el primer murmullo de la libertad, el crujido del hielo antes de que el río comience a fluir de nuevo. Has estado haciendo un trabajo inmenso, no para construir algo nuevo, sino para darte cuenta de las hermosas y elaboradas prisiones que hemos llamado vida. Si estas reflexiones resuenan contigo, si sientes que esta conversación es una que tu alma anhelaba tener, y aún no eres parte de este espacio, considera suscribirte. No para acumular más información, sino para unirte a una comunidad de personas que están recordando juntas. Es un simple clic para asegurarte de que no te pierdas el resto de este viaje, un recordatorio de que no estás solo en esta extraña y hermosa tarea de despertar del sueño. Hazlo ahora, y continuemos. Volvamos por un instante a nuestro pequeño corcho en el gran río de la vida. Ahora lo vemos con más claridad, ¿verdad? No solo está luchando contra la corriente, honra eso. Es algo raro y valioso. Si este viaje ha despertado algo en ti, y sientes el llamado a seguir explorando estas profundidades, te invito a suscribirte para que continuemos esta conversación. Y si algo de lo que hemos compartido hoy ha movido tus aguas internas, me encantaría leer en los comentarios, ¿qué fue lo que más resonó contigo? Este no es el final de un monólogo, sino el inicio de un diálogo mucho más grande. El juego de buscarte ha terminado. Ahora, simplemente, danza.